Bien, mi nombre es Alejandro Montes de Oca y bueno, les voy a explicar a través de un diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones necesarias la comprobación de la tensión que resiste una cuerda al sujetar cierta cantidad de peso. ¿De acuerdo? Muy bien, para esta representación tenemos algunos datos y un esquema de cómo va a estar sujetado un cuerpo a través de un hilo de costura que va a sujetar cierta tensión. Bueno, de este lado tenemos la representación del cuerpo A que va a estar sujetado a través de un hilo de costura y bueno, este cuerpo A va a tener una masa de 1 kilogramo. Recordemos que sobre este cuerpo se efectúa una fuerza hacia abajo, la cual es la aceleración de la gravedad, que equivale a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Para este ejercicio es importante saber que el hilo de costura soporta una tensión máxima de 9 newtons. Algo que vamos a ocupar para poder trabajar con las fuerzas es convertir esta masa del cuerpo A newtons, que es el vector con el cual se mide la fuerza. Para esto el peso lo vamos a convertir haciendo la multiplicación de la masa por la fuerza de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso A de 1 kilogramo por 9.81 metros sobre segundos es equivalente a 9.81 newtons. Partiendo de esta información que tenemos en este escenario número 1, donde el cuerpo A pesa un total de 9.81 newtons, vamos a desarrollar el diagrama de cuerpo libre. Para este diagrama de cuerpo libre, recordemos que se genera en un plano de 2 dimensiones, el eje de las X y el eje de las Y, para representar los vectores de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Partimos desde el origen. En el origen está situado nuestro cuerpo A, el cual solamente para este ejercicio se están aplicando dos fuerzas. Una fuerza sobre el eje de las Y, la cual sujeta el cuerpo, la cual se llama tensión, y una segunda fuerza que impulsa al objeto hacia abajo, la cual se llama peso. Bien sabemos en las leyes de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas equivale a 0. A través de esta ecuación lo estoy manejando, toda la sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las X, que está aquí, y la sumatoria de las fuerzas en Y, que va en vertical, debe ser igual a 0. Para esto vamos a segmentar las dos fuerzas, ¿no? Bien podemos observar que en el eje de las X no tenemos ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo A. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Para la sumatoria de fuerzas en Y tenemos dos fuerzas actuando, la cual es la tensión menos el peso. El peso va a actuar de manera negativa, ya que está ejerciendo una fuerza que le está restando algunos newtons a la tensión. Para esto lo vamos a representar en una segunda ecuación. Despejando el peso. ¿Por qué vamos a despejar el peso? Pues es la fuerza que necesitamos saber para poder nosotros determinar si en este primer ejercicio el hilo de costura es suficientemente bueno para poder soportar los newtons del peso A. Para esto tenemos una tensión máxima a la cual le vamos a restar la tensión de A y nos quedaría 9 newtons de la tensión máxima menos 9.81 newtons de la tensión en A, nos da un total de menos 0.81 newtons, lo cual quiere decir que el hilo se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque la tensión que está soportando es más de la que puede aguantar. Bien, para el segundo escenario tenemos la misma representación. Tenemos el cuerpo A sujetado a través de un hilo de costura. La aceleración no va a cambiar en ningún escenario, siempre se va a conservar, va a ser la misma, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Lo que sí vamos a cambiar va a ser el peso de A. Ya no va a ser 1 kilogramo, ahora va a ser 0.5 kilogramos, la mitad.
Para esto recordemos, tenemos los mismos factores que en el escenario 1. El hilo de costura soporta una tensión máxima de 9 newtons. Convertimos la masa a peso, lo cual nos da un total de 4.905 newtons. El diagrama de cuerpo libre tampoco va a cambiar, se va a permanecer de la misma manera, solamente tenemos dos fuerzas actuando sobre un cuerpo B, sobre el eje de las y la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0, ya que no estamos agregando ninguna fuerza sobre el eje de las X, el cual pudiera afectar el resultado de todas las fuerzas que ejercen sobre el cuerpo A. Para la sumatoria de fuerzas en Y vamos a buscar nuevamente el peso. Para esto vamos a despejar. El peso va a ser la tensión máxima menos la tensión del cuerpo A. Entonces, la tensión máxima es de 9 newtons menos la tensión de A, que es 4.905 newtons, nos da un total de 4.095 newtons, lo cual quiere decir que tenemos una superposición de la tensión en comparación al peso, lo cual quiere decir que el hilo no se romperá, se mantendrá sujetando el cuerpo A hasta que se involucre una tercera fuerza, la cual haga que este desequilibrio sea negativo, es decir, haya más fuerzas a través del peso, lo cual hará que se rompa el hilo de costura. ¿De acuerdo? Hola, mi nombre es Jared y yo les voy a presentar el diagrama de cuerpo libre. En este lado les muestro el peso, que equivale a la fuerza, y de este lado les muestro la tensión, que es equivalente a un hilo. Les muestro el eje de las X y el eje de las Y. Si el peso es mayor que la tensión, entonces la rompe, pero si el peso es menor, la tensión se mantiene. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. La fuerza fue mayor y la tensión se rompe. Entonces, esto quiere decir que pesa más. Hola, yo soy Isaí Sebastián García Gutiérrez del equipo 3. Yo les voy a explicar lo que es la segunda ley de Newton, que es también llamada ley de movimiento. Esta habla sobre una fuerza que es aplicada a un objeto. Este recibe una aceleración directamente proporcional a la fuerza con la que se aplica y su dirección es directamente proporcional a la de la fuerza que se le aplicó. Yo soy Medina Montiel Luis Ángel del equipo número 3 y yo voy a explicar la tercera ley de Newton. Esta es acción-reacción, que quiere decir cuando un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, el cuerpo B reacciona con la misma fuerza hacia el cuerpo A, pero en sentido contrario. En el proyecto que nosotros hicimos, esto sería el ejercer más peso sobre el hilo, se llegaría a romper, puesto que la fuerza ya no es la misma. Hola, me llamo Isaac, soy del equipo 3. Voy a explicar la primera ley de Newton, que si la resultante de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanece en reposo si estaba en reposo inicialmente, o se mantendrá en movimiento uniforme rectilíneo si estaba inicialmente en movimiento. Así, para que un cuerpo salga de su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que una fuerza actúe sobre él.